Hola y bienvenidos. Hoy vamos a desvelar los secretos que se esconden detrás de cada gran relato. Pensemos en esto como una especie de guía definitiva, la llave maestra para abrir y entender cualquier historia que se nos ponga por delante. A ver, seguro que más de una vez, al terminar un libro o una peli, nos hemos preguntado, ¿pero qué es lo que hace que esto funcione tan bien? Pues aunque parezca magia, hay una fórmula, una estructura que casi todas las buenas historias comparten. Y para descubrirla, este es nuestro plan de hoy. Primero, vamos a echarle un vistazo a la anatomía básica de una historia. Después, nos meteremos de lleno en los 3 actos principales, que son como el esqueleto de todo. Luego, analizaremos los 5 elementos clave que le dan vida. Y para rematar, una guía de estudio final para que no se nos olvide nada. ¿Vamos al lío? Empezamos por los cimientos, los 3 actos principales. Es fundamental entender esto. Imaginaos que es, literalmente, el esqueleto de cualquier narración, la estructura que lo sostiene todo y le da forma. A ver, toda historia se divide básicamente en 3 partes. Primero está el inicio, donde nos presentan a los personajes y su mundo. Si pensamos en Jack y las habichuelas mágicas, aquí es donde conocemos a Jack y a su madre, y vemos lo pobres que son. Luego viene el nudo o el desarrollo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aparece el problema, el conflicto. Para Jack, todo empieza cuando cambia la vaca por unas habichuelas que resultan ser mágicas y lo llevan a un castillo en el cielo. Y por último, claro, el desenlace. Aquí es donde todo se resuelve. Jack derrota al gigante, se lleva los tesoros y, bueno, viven felices para siempre. ¿Veis? Inicio, nudo y desenlace. Sencillo. Perfecto. Ahora que tenemos el esqueleto, vamos a ponerle la carne. Hablemos de los 5 elementos clave. Si los 3 actos son la estructura, estos 5 elementos son los músculos, la piel, los bloques de construcción que le dan vida y color a ese mundo. El primer elemento, y el más evidente, son los personajes. Son el alma de la historia. No tienen por qué ser personas, pueden ser animales, criaturas fantásticas, lo que sea. Son quienes viven la aventura y a través de los cuales experimentamos toda la trama. Por ejemplo, en Jack y las habichuelas mágicas, los personajes están súper claros. Tenemos a Jack, nuestro prota, a su madre, a ese anciano misterioso que le da las habichuelas y, por supuesto, los antagonistas, el malvado gigante y su mujer. Seguimos con las acciones. Este es el motor, lo que hace que la historia avance. Son todos los eventos, las decisiones, lo que va pasando. Una acción lleva a la siguiente como una cadena de fichas de dominó, creando esa tensión que nos mantiene enganchados y que va construyendo tanto el conflicto como su solución. Las acciones clave en la historia de Jack son muy fáciles de ver. Primero, el momentazo en que cambia la vaca por las habichuelas. Menuda decisión. Luego, la escalada por esa planta gigante. Después, los robos, la gallina de los huevos de oro y el arpa. Y la acción final, la que lo resuelve todo, cortar el tronco para que el gigante caiga. Cada acción es un paso adelante. El tercer elemento es el espacio. O sea, el dónde, el escenario donde ocurre todo. Puede ser un sitio real o un mundo totalmente inventado, pero es súper importante para crear la atmósfera y el tono de la historia. En nuestro cuento, el espacio es, además de fundamental, muy visual. La historia pasa por varios lugares clave. La humilde cabaña de Jack, que nos deja claro desde el principio su situación, el camino al mercado, que es donde todo cambia, y, cómo no, ese increíble y terrorífico castillo del gigante en el cielo, el epicentro de toda la aventura. Ahora hablemos del tiempo. Esto se refiere a cuándo suceden las cosas. En la mayoría de narraciones, como los cuentos de toda la vida, la historia se cuenta en pasado. Y un truco para identificarlo es súper fácil. Solo hay que fijarse en los tiempos de los verbos. De hecho, este elemento suele quedar claro desde la primera frase. Fijaos, había una vez una mujer y su hijo que vivían en una cabaña. Esos verbos, había y vivían, nos meten de cabeza en un tiempo pasado y crean ese ambiente de cuento clásico al instante. Y por último, pero desde luego no menos importante, tenemos al narrador. Es esa voz que nos cuenta la historia, nuestro guía a través de todo lo que pasa. Nos describe lo que los personajes no dicen con sus propias palabras. En Jack y las habichuelas mágicas tenemos un narrador omnisciente. ¿Y qué narices significa omnisciente? Pues muy sencillo, que lo sabe todo. Es una voz que está fuera de la historia, pero que conoce los pensamientos de Jack, los sentimientos de su madre, nos puede contar hasta qué está pasando en otra habitación del castillo. Nos da una visión de 360 grados. Genial, pues ya hemos cubierto todos los elementos. Y ahora, para que se quede todo bien grabado, aquí llega la guía de estudio final. Aquí se condensa toda la información en una sola tabla. Es una herramienta perfecta para repasar. Este panel lo resume todo a la perfección. Vamos a repasarlo rápido. Tenemos el elemento personajes, que son los seres que participan, como Jack, su madre o el gigante.
las acciones, los sucesos, como cambiar la vaca o robar los tesoros, el espacio, que es el lugar, como la cabaña o el castillo en el cielo, el tiempo, que es el periodo, en pasado, y que vemos en ese había una vez, y por último, el narrador, quien cuenta la historia, que en este caso es una voz externa que lo sabe todo. Esta tabla es el resumen perfecto. Así que ahí está la clave de todo esto. Con este mapa ya se tienen las herramientas para desmontar y entender la estructura de cualquier relato. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras historias se os ocurren que se puedan deconstruir con esta misma guía? Y con esa pregunta lo dejamos por hoy. Si esta guía ha parecido útil y se quieren ver más análisis así de claros y directos, es el momento perfecto para suscribirse al canal y darle a me gusta. Nos vemos en la próxima.